Saludo, mi nombre es John Carlos Silva Ruiz, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Abierta a Distancia. Vengo a explicar el tema de diseños de investigación. Eso enmarcado dentro del curso de diseños de proyectos de investigación, grupo 11, dirigido por el tutor Gualberto José Roca. Entonces, en primera medida, ¿qué implica realizar un diseño de investigación? Entonces, realizar un diseño de investigación implica empezar en un plan, en una estrategia, en algo que voy a desarrollar para obtener la información que requiero en una investigación y responder así un planteamiento. Para desarrollar este diseño de investigación se establecen tres pasos fundamentales. El primero es la elaboración de un plan. ¿Qué es un plan? Es un esquema global que consiste en bosquejar lo que hará el investigador desde la reacción de la hipótesis y sus consecuencias hasta el final de los datos. También se establece una estructura, que es algo más específico. Es el bosquejo, el esquema o el paradigma de operación con relación a las variables. Y se debe establecer una estrategia, que esta estrategia debe comprender los métodos mediante los cuales se reunirán y analizarán los datos. En otras palabras, indica cómo se conseguirán los objetivos de la investigación. ¿Cómo se clasifican los tipos de diseño de investigación existentes? Los tipos de diseño de investigación existentes los clasificamos en dos grandes grupos: los diseños cuantitativos y los diseños cualitativos. Los diseños cuantitativos se clasifican en dos subgrupos, en experimental y no experimental. Dentro de los diseños experimentales, que buscan o se refieren a un estudio en el que se mantienen las variables independientes, tenemos tres tipos de diseños: preexperimentales, experimentales puros y cuasi experimentales. Los preexperimentales carecen de control. Los experimentos puros tienen una asignación, una participación al azar de varios grupos y grupos de control. En ellos se establecen variables dependientes y dependientes, las cuales se van estableciendo rangos de implicación para poder determinar su incidencia una en la otra. Y los cuasi experimentales, se establecen los sujetos, no se eligen al azar, los grupos están conformados desde antes y el experimento manipula al menos una variable independiente. Dentro de los diseños cuantitativos también tenemos los no experimentales. Dentro de esos diseños no experimentales contemplamos los transeccionales, que son los que recolectan datos en un momento específico de la investigación. Entonces, en ellos podemos encontrar los exploratorios, que recolectan los datos al inicio de la investigación, los descriptivos, que indagan la incidencia de las modalidades o niveles de una de las variables, y los correlacionales o causales, que describen la relación entre dos o más categorías o variables en un momento determinado de la investigación. En cuanto a los diseños longitudinales, ellos recogen información en uno o varios momentos dentro de la investigación, recolectan información en diferentes momentos. Entre ellos podemos encontrar los tipos de investigación de tendencia TEN, que analizan cambios en el paso del tiempo en categorías. También los de evolución de grupo, corte, que examinan cambios a través del tiempo en unas subpoblaciones, llámese universitarios, llámese estudiantes de primaria. Entonces se toma una subpoblación y a ella se le analiza los cambios. Indiferente, pues que vaya cambiando entre sí cada persona que esté dentro de esta población. Y tenemos los diseños en panel, que los diseños en panel ya son un poco más específicos, ya seleccionan un grupo de población que comparte una característica en común, ejemplo los nacidos en 1982, y se analizan únicamente las personas que nacieron en este año. En cuanto a los diseños de investigación cualitativo, encontramos 5 subgrupos: los de teoría fundamentada, que tenemos el diseño sistemático y el diseño emergente; los diseños etnográficos, que se centran en el estudio de la población, que podemos encontrar el diseño realista o mixto, el diseño crítico, el diseño clásico, el diseño macroetnográfico, los diseños microetnográficos y los estudios de caso culturales.
También tenemos dentro de la parte cualitativa los diseños narrativos. Entonces en estos diseños el investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurre cada una de las experiencias de su investigación y reconstruye la hipótesis o lo que sucedió en esa época específica. Y tenemos también los diseños fenomenológicos, que su propósito principal es identificar las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno. Finalmente, dentro de este diseño cualitativo tenemos el diseño de investigación-acción. Entonces, este diseño lo podemos tomar de dos partes, la parte del diseño práctico y el diseño participativo. En el diseño práctico, su propósito principal es explorar y escribir y comprender la experiencia de las personas con respecto a un fenómeno. Y en su diseño participativo, entonces su precepto básico es que debe conducir a cambiar. Por tanto, el cambio debe incorporarse dentro del proceso de investigación. Aquí hay que aclarar que estos no son los únicos diseños existentes. Estos son los diseños más usados, más apropiados y que actualmente se están llevando y se están utilizando en las diferentes investigaciones. A lo largo del tiempo han aparecido sin número de diseños que pueden estar ahorita siendo utilizados, pero que los más importantes son los que acabé de mencionar. Nos vamos ahora a mirar qué es un experimento y cuáles son sus requisitos. Entonces, un experimento es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar la consecuencia que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Esto está enmarcado dentro de la situación de control, como lo redacta Fleisis en el 2013, Brin 2009 y Grein 2003. En sí, un experimento es cuando yo me pongo a jugar con las variables independientes y observo cómo afectan a las variables dependientes en situaciones controladas. Para que esto se dé, un experimento debe cumplir 3 requisitos. El primer requisito es que la manipulación intencional de una o más variables independientes que se considera como supuesta causa en relación entre variable y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. Entonces, el primer requisito es que la variable independiente afecte a la variable dependiente, que la circunstancia o lo que yo quiera estudiar me permita establecer en qué situación o en qué condiciones se ve afectada una variable dependiente. Para ello debemos definir muy bien cuáles son las variables, cuál voy a tomar de variable independiente y cuál voy a tomar de variable dependiente. El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. La medición debe ser adecuada. Entonces ya aquí yo ya miro en qué efecto produce el modificar la variable dependiente en la variable dependiente, la modificación de la variable independiente. Entonces, ¿qué efecto le está ocasionando? Y el tercer requisito es que el control o la validez interna de la situación experimental sea purificable, que la relación de la X de la variable independiente con la variable dependiente esté libre de cualquier afectación externa o de contaminación externa. Este tercer requisito lo que nos trae a colación es que debemos garantizar que dentro de nuestros experimentos no haya afectación externa, que nuestros grupos poblacionales cumplan o tengan una característica en común y que cuando yo aplique una variable independiente pueda garantizar que la misma no esté afectada intencional o inconscientemente con alguna variable independiente. Por ejemplo, cuando yo realizo un estudio sobre el aprendizaje de los niños, yo tengo que tener claro que la variable que aplique sea la que quiero que me afecte la variable dependiente. No puedo generar pues una variable, decir si los niños aprendieron o no aprendieron, si yo no controlo esos grupos de control y cómo es esta situación a la que voy a exponer esos grupos de control está libre de cualquier afectación.
Aquí, para lograr que un experimento sea efectivo, es muy importante que la variable que yo elija como independiente cumpla los siguientes requisitos: que anteceda a la variable dependiente, que varíe o sea manipulable y que esta variación pueda controlarse. Entonces, acá tenemos lo que es un experimento y sus requisitos. Les agradezco mucho y les deseo éxitos.